Hola, ¿qué tal? Pues ya estoy aquí en Orthoflex y vengo para mi cita o mi consulta. A ver qué me dicen. Vamos a pasar a ver qué show. Buenos días. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Mucho gusto, Ajá. Carlos. Déjame tomarte tu temperatura, Carlos. Gracias. Yo me llamo Francisco. Mucho gusto, Francisco. Oye, Francisco, ¿puedo grabar? Sí, claro. Gracias. Es que esto es para un documental Ah, muy bien. sobre mi caso de secuelas de polio. Correcto. Por eso estamos. Ah, gracias. Vamos a pasar a la consulta. Gracias. Adelante, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ya aquí listos. Sí, listo para tu valoración. Así es. Carlos tiene una cita ahorita para que le hagamos una valoración. ¿Quieres saber qué tipo de órtesis es más adecuada? Sí, correcto. Nos van a dejar verte, Carlos. Claro. Voy a poner mi, Sí, claro, donde guste. mi teléfono aquí. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Listos para la valoración de Mira, lo más adecuado es que te quites tu pantalón y Sí. los tenis. Ah, Que ok. quedes en pura ropa interior. ¿No? Mira, lo que vamos a hacer en este caso es la valoración del miembro pélvico que requiere la órtesis. Sí. El nivel, hasta dónde va a llegar la órtesis Ujú. y qué tipo de componentes vamos a utilizar. Ok. ¿Con qué objetivo? En tu caso, con el objetivo de darle estabilidad al miembro y facilitar la función de la marcha. Sí. Es el objetivo que queremos hacer en tu caso. Ahorita vamos a determinar por la potencia muscular remanente que hay en el miembro, la altura de la órtesis y el tipo de material. Perfecto. ¿Sí? Ok. Mira, lo más importante para nosotros en este caso es ver la potencia de los músculos del fémur. Ok. Vamos a hacer un movimiento hacia la parte superior, hasta donde tú lo toleres. Vamos hacia arriba, no, el fémur. Correcto, lo bajas. Mira, ahí estamos considerando que la potencia de los músculos del muslo está en 3. Sí. Hay una clasificación hasta el 5. Los flexores de cadera tienen una fuerza por arriba de lo regular. Sí. ¿Sí? Otra vez. Perfecto. Ya luego podemos hacer movimientos puros de cada uno de los músculos, pero en este caso estamos valorando toda la masa, la masa de los flexores. Sí. Ahora hacia abajo. Perfecto. Los extensores también están en 3. Ok. Eso es en cuanto a los isquiotibiales y el cuádriceps. Ahora vamos con los músculos de la tibia, de la parte baja de la pierna. Sí. Hacia arriba, hacia abajo, otra vez hacia arriba, hacia abajo. Tenemos un recorrido que lo podemos considerar regular, pero vamos a ver la potencia con resistencia. Sí. Eso. Ahora de los flexores. Mira, los extensores los tenemos en 2 y los flexores en 1. Ok. ¿Sí? Ahora vamos con el pie, propiamente con el pie. Vamos a valorar el movimiento hacia arriba hasta donde sea posible, si es que hay algo en movimiento. Eso. Ahora hacia abajo. Aquí podríamos estar en 1, en los extensores, y en los flexores no tenemos flexores. Ok.
En base a eso nosotros determinamos el tipo de articulaciones que vamos a utilizar. Sí. Por ejemplo, en la rodilla podemos utilizar una articulación desbloqueada porque hay potencia en el músculo. Claro. Pero acá abajo podemos utilizar una articulación con un movimiento muy limitado para que permita elevar el antepié y puedas dar el paso. Porque lo que necesitamos en este caso es facilitar las fases de la marcha. Que logres hacer las 3 fases de la marcha: apoyo de talón, apoyo medio y despegue con la punta. Perfecto. Entonces, ahorita estoy determinando qué tipo de articulación voy a utilizar. Aquí la altura va a ser hasta el muslo. Hasta el muslo. Porque la cadera considero que está estable. Ok. Ahí no creo que haya ningún detalle. ¿Te vas a parar, por favor? Parar. Vamos a determinar también si hay acortamiento, cuántos centímetros son, para poder darle un buen nivel a tu cadera, Sí. a todo el miembro. Correcto. Ahora trata de apoyar la pierna derecha. Allí también vamos a colocar algún dispositivo para evitar que el tobillo se vaya hacia el lado interno. Entonces vamos que se vaya para que el tobillo se vaya hacia la parte interna del eje. Sí. Eso lo tenemos que evitar esa malformación y darle soporte a toda la pierna. Te puedes volver a sentar. Sí. Ahorita ya en base a eso ya procedemos a la toma de medidas. Ya en la toma de medidas vamos a hacer un dibujo y marcar todas las articulaciones donde van a ir colocadas para que todas queden a nivel y valorar el acortamiento. Es lo que vamos a hacer. Perfecto. Vamos a pasarlo a la ¿Cómo se llama esa? ¿Mesa? a la mesa de exploración. Ok. ¿Y qué tiempo tienen ustedes ya de ser ortoflex? Tenemos pues aproximadamente unos 30 años. 30 años. Sí. Pero antes se llamaba de algún otro nombre, ¿o siempre Aquí, se llamó ortoflex? primero se llamó ortoflex, después Centro Ortopédico de Veracruz. Ya. Y ahorita pues ortoflex. Perfecto. Ya te vas a colocar con la cabeza hacia allá. Vamos a hacer un dibujo. Entonces, como 30 años. Aproximadamente, estamos en varias partes de aquí del sureste de México. Ajá. Estamos en Martín de la Torre, estamos en la ciudad. Lo vamos a poner desde la cadera. Mételo bien. Un poquito. Ahí. Un X. Aquí está. Ábrelo aquí. Este tipo de órtesis, ¿qué tiempo es el estimado para terminarlo y después la entrega? Mira, va a ser más o menos de 15 días a 3 semanas. Sí. Aproximadamente. Ahorita vamos a aplicar dependiendo de la carga de trabajo que hay. Bueno, procedemos a la toma de medidas. Primero vamos a localizar las articulaciones. Sí. Se localizan las articulaciones. ¿Cómo se llama el El maleolo. al que ayuda con la Maleolo cámara? interno, maleolo externo. Ok. De allí localizamos la articulación de rodilla a nivel del platillo medio tibial.
como referencia también marcamos la cabeza del peroné. Y por acá por la parte de arriba vamos a localizar el tocante mayor. Ok. Que ese nada más nos va a servir como referencia para la colocación de la banda superior. Claro. ¿Estás nervioso? No. ¿Mande? Digo, ¿no estás nervioso? A ver, coloca bien tu cadera aquí. Sí. Eso, hasta ahí. Un poquito más hacia adentro. Aquí vamos a determinar el acortamiento. Eso sería el dibujo. Al final vamos a ver el acortamiento. Fíjate que hay muchas personas Ajá. que tienen mucho temor o no saben por dónde empezar. Ajá. En mi caso, pues después de hace muchos años, yo la verdad no hubiese venido si mi esposa no me hubiera estado empujando para hacer lo que estoy haciendo. Sí. Y hay muchas personas que hemos estado investigando, por ejemplo, fuimos al estado de la Ciudad de México, ¿cómo se llama? Al Centro de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra, Sí. pero es muy difícil que nos atendieran. Entonces, pues que tratamos de buscar otras alternativas, pero era muy difícil. Entonces yo le dije, bueno, soy de Veracruz, ¿por qué no buscamos algo ahí? A ver qué tal, ¿no? Sí. Y entonces, nosotros vivíamos aquí en Gómez Farías, como está el Oxxo, a 2 cuadras. Y Sí. siempre que pasaba a dejar a mi hija en la escuela, yo pasaba por aquí, pero siempre el temor o la vergüenza a veces de pasar y preguntar, que es lo que a muchas personas les pasa, no lo hacen. Sí. Entonces ya ahorita dije, mira, ¿sabes qué? Voy a regresar ahí porque yo sé que ahí está un lugar que se llama Ortoflex Sí. y ahí me van a valorar, deben de tener experiencia. Sí. Y pues bueno, y en los grupos que estoy, en las redes sociales, muchas personas hacen sentir su sentimiento, pero no usan nada, así como yo. Entonces, espero que ahorita que cuando vean este video, pues se animen, ¿no? Ya sea de donde sean, de donde estén. Y yo he visto muchas personas aquí en Veracruz que están como yo, a veces peor, o quizás no tanto, pero lo necesitan. Y por confiados no lo hacen, ya que lo poco que investigué, pues sé que me voy a atrofiar más. Y pues luego no voy a poder quizás ni caminar. Mira, una órtesis siempre va a tener un beneficio Sí. para una persona que tiene alguna alteración locomotriz y siempre te va a servir de algún modo. Claro. En este caso va a evitar que se siga malformando el miembro y te va a ayudar a distribuir la carga de una manera un poco más homogénea. Sí. Vas a distribuir la carga en ambas piernas. Se va a evitar que se siga malformando y te va a facilitar las fases de la marcha. Sí. Entonces todo eso te beneficia. Así es. En cada uno tenemos que ver qué objetivos y qué tenemos que realizar. En tu caso, ya nosotros ya determinamos qué tipo de órtesis te va a beneficiar a facilitar tus funciones. Claro. ¿Sí? Entonces todo eso te va a repercutir en una mejor calidad de vida. Así es. Y es a veces lo que no pensamos, ¿no? Nos sentimos cómodos y a veces nos duele, pero ay, no pasa nada, ¿no? Y las consecuencias a futuro ya cuando las queremos arreglar, Ya no se puede Ya no ver. se Hay puede. que tener en cuenta que una pequeña malformación, a medida que pasa el tiempo, se convierte en una gran malformación. sí, Eso aparentemente es una desviación hacia el lado interno, pero eso se va a ir acentuando, porque a medida que pasa el tiempo, pues el cuerpo pues se va deteriorando
va uno avanzando en edad Sí. y ya no tiene la misma resistencia, el mismo tono muscular. Ahorita todavía tienes algo de potencia en el músculo, pero va a llegar el tiempo en que esa potencia se va a disminuir. Sí, así es. Entonces la malformación que estás presentando se va a acentuar. Entonces ahorita lo podemos evitar. No, pues qué bueno. Darle prioridad a las Sí, a la salud, cosas. a la salud. Exacto. ¿Todavía? Para la fabricación de la órtesis, nosotros utilizamos dos medidas. Ahorita te está haciendo una medida para tener las referencias de longitudes y circunferencias. Sí. Y aparte también vamos a tomar una medida de yeso. Ok. ¿De qué materiales están hechas estas órtesis? Son diversos materiales. Tú vas a utilizar, en el caso de órtesis se llama una órtesis mixta. Se compone de polipropileno, aluminio, duraluminio y acero inoxidable. Ok. El polipropileno se utiliza para los ensambles, que en el caso tuyo va a ser una órtesis tobillo-pie, ensamblada a unas barras que son las de duraluminio. Ok. Y los remaches, la mayoría de los remaches son de acero inoxidable. Entonces, aparte se usan unos velcros que también son tela y algunos recubrimientos de materiales, se llaman Boclide y otros se llaman plastazote. Son materiales especiales para la industria ortopédica. Ok. Son los que se utilizan. ¿Y qué tal es la sensación de las personas, no sé cómo llamarlos, pacientes o Nosotros les podemos decir usuarios, pacientes. usuarios, cuando vienen aquí después de que le entregan lo que necesitan, no sé, como prótesis o órtesis, no sé. La mayor parte de las veces la reacción es muy positiva. Sí. Sí, muy, muy, muy positiva. Pacientes que se emocionan mucho. Nosotros pues estamos acostumbrados a ver la reacción. Claro. De cierta manera ya sabemos que siempre va a ser muy positiva. Pero ellos salen muy contentos. Sí. Muy contentos. Cumple la mayor parte de las veces, es más allá de la expectativa de lo que se tiene. En los usuarios que van a hacer por primera vez, hay también ya muchos pacientes que ya... Vienen de todas las edades, supongo. Sí, desde los niños hasta los más adultos. Y diversos tipos de amputaciones y también diversos tipos de órtesis. Una pregunta, supongamos, yo vine así como otras personas, pero si hay algunas personas que les dé vergüenza venir o no quieran, ¿ustedes pueden ir a domicilio? Nosotros podemos asesorarlo, ahorita asesorar a cualquier persona que quiera. Parte de nuestra función principal es crear cultura sobre este servicio. Sí. Muchas personas no saben qué significa prótesis y qué significa órtesis, y son dos cosas diferentes. Sí. Nosotros nos acercamos, ahorita la gente prefiere un contacto, puede ser una videollamada, puede ser incluso una llamada telefónica convencional. Claro. No tiene ningún costo la asesoría. ¿Sí? Cualquier tipo de asesoría referente a este servicio la damos sin esperar nada a cambio. Simplemente lo que buscamos es informar. Y entonces cualquier persona que quiera acercarse no tiene por qué tener pena o pensar que le va a salir en algún costo. Sí, porque parece que ustedes son profesionales, ¿no? Y hacen todo tal cual y como es. Buscamos principalmente fomentar qué se trata este servicio, porque incluso, por ejemplo, en el caso de usted que tiene este padecimiento, Sí. Aún así a lo mejor no tiene el concepto de qué es una órtesis. Exacto. ¿Sí? ¿Para qué sirve? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué tipos de órtesis existen? Sí, más que nada porque yo cuando era niño
me hicieron un zapato ortopédico que era con cinturón hasta la cintura, con una manguera, y pues te crea un trauma, ¿no? Y más como niño. Sí, Y te quedas con esa idea de que dices, híjole, si voy, es la opción que voy a tener, no voy a tener otras opciones. Y por eso también lo vas como dejando pasar y cuando ya llegas y te presentan obviamente cosas mucho mejores y más cómodas visualmente en todos los aspectos, dices, no, pues lo quiero. sí, claro. O sea, ya te da esa como emoción de adquirirlo, ¿no? Que el proceso fuera más rápido. Fíjate que eso es algo común, que en el caso de los adultos, ya se preconceptualizan sobre una órtesis, igualito como lo que tú me acabas de mencionar ahorita, porque ellos ya se quedan con ese concepto. Claro. Entonces, ya es el temor que se tiene. Y como es un padecimiento que se ha ido, pues, ya agotando, ya son menores las personas que tienen secuelas de polio, pues también son menor cantidad las personas que necesitan este tipo de órtesis. Pero no solo se usa este tipo de órtesis por secuelas de polio. Sí. Nosotros siempre estamos en constante actualización sobre los dispositivos. Siempre hay componentes para las órtesis que se van actualizando. Por ejemplo, ahorita apenas el mes pasado estuvimos en una convención de una marca alemana que se llama Ottobock, y presentaron, sí, acaban de presentar la C-Walk, que es una articulación de rodilla que funciona con un sistema electrónico. Es como sensores, ¿no? Computacionales. Trae unos sensores. No, vamos a sacar esto. La C-Walk trae unos sensores que hacen la flexión y la extensión de la rodilla, ya por medio de un motor. Pues estas son las medidas que se requieren para la órtesis. Y pues a ver, ese es el primer paso, ¿no? Sí, ese es el trazo de la medida, lo vamos a tomar con yeso. ¿Sigo pesado o No, sentado. Una toma que para que tome el yeso. Te voy a colocar, esta es una media. Sí. Esta media se usa para tomarte el molde. Para seguir haciendo lo mismo. No, nada más vamos a jugar. ¿Sabes para qué también? Para que no te quedes sin vello. Ah, perfecto. Porque si no Es se como me más va a grande para el yeso. Ah, perfecto. Imagínate. Ah, que venir aquí a depilarse. Mira, primero quiero que tomemos el pie un poco más fuerte, porque vamos a alinear lo más que se pueda el tobillo. ¿Bien? O sea, ¿quieres más vendaje en la altura del tobillo? Ajá, quiero que se vende primero el pie hasta el nivel del tobillo, porque quiero hacerle la corrección. Correcto. Y después ya lo más poco. Ahorita enfócate en el pie. Quiero que quede bien a lo más del talón. No está incómodo, ¿eh? No, qué bien. Quiero que ahorita con esta dos.
Una vez Enfócate bien en el talón y en los tobillos, que me haces muy bien la conformación del molde. Una vez que Una vez me fracturé la tibia y el peroné. Unas fisuras muy ligeras, pero fue por lo mismo de que una rampa no pisé bien, me resbalé y ese pie quedó hacia adentro. Y un dolor cañón. Sí. No, sí. Y por lo mismo, porque no tenía estabilidad. Y pues, no es la última vez que me ha pasado otras ocasiones. Hasta ahí nada más. Para abajo. Y es por lo mismo que podemos evitar ese tipo de lesiones con una órtesis o una ayuda. Sí, todo eso ya te dejamos bien. ¿Te gusta eso, mi calcetín? Ese se llama yeso. Dobla bien este aquí. Dóblalo así, para que nos rompa todo eso. dice tiene que articular la cadera y la rodilla para romper esta. Ahora aquí un poquito más para atrás. Ahí. Y así Ya, podemos dejar más alineado tu tobillo. De hecho, se busca que esto dé 90. Sí. Ahora sí, una. Está ahí. No. Alinea el tobillo. Se empieza a sentir el calorcito. Bien. Alínealo bien. Lo estamos tratando de poner lo más que se pueda a 90 grados. Ok. La relación de la pierna con el piso. Sí. ¿Qué tiempo demora en secar un yeso? Ese va a tardar de 3 a 5 minutos. Ah, súper rápido. Es rápido, es defraguado rápido. Así me voy a ir a la casa, Sofía. Y tú me vas a tener que cuidar. ¿Ok? Sí, por eso metí la mano aquí. Sí. Tú me avisas cuando quieres que ya. Está bueno. Ya. Ya. No lo estires. Trata de no estirar. Y mis vellos se salvaron. Ni uno solo salió. Ahí está mi molde. Perfecto. Ya no se pierde la relación de la. La
Sí, normalmente yo me gusta usar tenis, pero pues uso a veces de ese tipo de zapato Me también. gustaría que fuera como una botita Ajá. para meter el aumento. Ah, ok. Vamos a empezar a trabajar con un aumento entre 3 y 4 centímetros, Sí, pero posiblemente escalemos hasta 5 centímetros. ok. Me gustaría que quedara en una especie de botas para que no sea visible el aumento, Sí. que quede por dentro. Ujú. El pie va a quedar como de puntita un poco Ujú. y va a llevar su aumento en la parte posterior. Ok, Pero eso te va a dar buen soporte. perfecto. ¿Sí? Sí, de hecho lo que yo estaba considerando, el tipo de zapato que fuera de bota, porque la vez pasada me mencionó usted. Y también, pero no importa cómo sea, Puede ser una o sea, bota así. bota, pero me refiero al... O puede ser unas botas tipo tenis. Ah, ok. O sea, tú vas... Mientras sea de bota. Sí, para que lo puedas intercambiar por cualquier tipo de calzado que quieras, Ah, ok. pero que nos dé el espacio para el aumento, Perfecto. para que sea más estético. Ok. ¿Sí? Eso va a ser. Perfecto. Chanclas, adiós. Y bueno, como pueden ver, pues la verdad no fue nada difícil, fue algo muy sencillo, me sentí muy cómodo, me dieron mucha confianza y la verdad estoy un poco emocionado porque a las cosas que se me dijeron cómo me voy a sentir cuando ya tenga mi órtesis, pues es como que cuando estás emocionado el siguiente día que va a ser una fiesta o vas a conocer a tu primer hijo, no lo sé. Pero bueno, es una emoción que solamente las personas que tienen alguna discapacidad pues lo van a comprender. Y ya me veo yo cuando ya traiga mi órtesis. Y pues yo los voy a invitar a que vengan aquí. La verdad es que es muy, muy cordial todo la atención. Les voy a presentar aquí a unas personas que son los que me están atendiendo. Él es, ¿cómo se llama? Yo soy Fernando García, yo soy ortesista, protesista, egresado del Instituto Nacional de Medicina de Rehabilitación. Perfecto. Ingeniero Francisco. Yo me llamo Francisco García. El ingeniero Francisco. Y por acá tenemos Nati García. Nati García. Ellos son los que están aquí encargados de Ortoflex. Y la atención es genial. ¿Te gustó venir aquí, Sofi? Eso. Y a ver, díganme dónde están para las personas que van a ver el video y que me digan, oye, ¿sabes qué, Carlos? Quiero ir, pero no sé dónde, ¿cómo me pueden ayudar? Claro. Aquí. Hola, mira, estamos ubicados en la avenida Gómez Farías, esquina Paso y Troncoso, Sí. y aquí estamos a la orden para todo tipo de órtesis, prótesis o cualquier tipo de aparatos ortopédicos o aditamentos ortopédicos. Perfecto. ¿Algo que quieras agregar, ingeniero? Pues me da mucho gusto conocerte. No, el Qué bueno gusto que es viniste mío. para acá con nosotros y que nos hayan elegido. Nos complaces con tu visita y espero la gente se suscriba, que les guste tu canal, que lo que estás haciendo es muy bueno, estás fomentando las personas que tienen este tipo de discapacidad. Entonces te felicito porque está excelente. No, gracias. Y gracias por permitirnos crear cultura también sobre este servicio, es lo que principalmente deseamos, Sí. que se conozca qué es una órtesis, qué es una prótesis y que no hay que tener miedo a venir a preguntar. Nosotros para eso estamos, para informar. Así es. ¿Tienen Facebook? Sí, Ortoflex con X y con T al final. En todas las redes sociales, estamos en Facebook principalmente y nuestra página de internet también es ortoflex.com. Ok. Claro que sí. Pues ya lo saben, no es que quiera ser insistente, pero la verdad no hay excusa. Como me mencionaron hace rato, no dejes pasar cualquier situación porque después lo vamos a tener que lamentar. Yo de todos modos voy a poner los datos después aquí en el video de Ortoflex para que las personas que quieran investigar antes de hablar pues pueden ver a las redes sociales como en Facebook, pueden llamar sin ningún compromiso, los van a atender súper bien, pueden traer a la bendición si quieren, pero que se porte bien, ¿verdad? Exacto. Y pues bueno, este es el primer video de mi evaluación para adquirir mi órtesis.
próximamente van a ver el segundo video ya cuando me lo terminen, que lleva un proceso como de menos de un mes. Entre 5 semanas, me dijeron, más o menos. ¿Sí? 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas. Mucho mejor. Y pues bueno, ahí nos vemos. Estamos pendientes. Diles adiós, Afi.